Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de un serio riesgo por tensión comercial entre Estados Unidos y sus socios. La OCDE señala que se pueden perturbar las cadenas de suministros globales. Al menos 7 muertos y 8 lesionados fue el saldo que dejó la explosión de un polvorín en Tultepec, en el Estado de México. Autoridades informaron que 23 casas resultaron dañadas, mientras que 12 vehículos fueron afectados. El tricolor sub-21 calificó a la final de Esperanzas de Tulón, mientras que Héctor Herrera recibió un permiso especial para arreglar problemas personales después de la famosa fiesta de seleccionados. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Saludamos con mucho gusto este miércoles 6 de junio y por supuesto, como todas las tardes, les invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen en las siguientes 2 horas de información. Brenda Peña, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elia? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Quédense con nosotros, tenemos noticias importantes. En el mundo de los deportes saludamos a Oscar Mota. Hola, Oscar, buenas tardes. Hola Elia, Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, quédense con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Y ya lo sabe, como todas las tardes, este equipo ya está más que listo para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. Una explosión en Tultepec, Estado de México, dejó al menos 7 personas sin vida y 8 más lesionadas. La detonación se registró en un almacén de pirotecnia y afectó al menos 23 viviendas cercanas. Elementos de bomberos, Cruz Roja y el Ejército Mexicano se encuentran en el lugar de la emergencia. Por la madrugada, habitantes del lugar compartieron lo que sucedía a través de redes sociales. Son más o menos 4 casas. Vean, sigue habiendo detonaciones, por eso le estamos pidiendo que ya no venga más gente hasta que esta parte esté controlada, porque la calle se encuentra completamente bloqueada en los 2 sentidos. Un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública frente a la Embajada de los Estados Unidos en Paseo de la Reforma. Pretendían tirar la valla de seguridad mientras que los uniformados intentaban frenarlos. Un contingente más se desplazó a la Estela de Luz y otro a la Bolsa Mexicana de Valores. Detiene la Procuraduría General de la República a José Ilíguez. Este sujeto es buscado por las autoridades en Estados Unidos y requerido por la Superior de California. Cuenta con 14 cargos por delitos de agresión sexual contra al menos 5 menores de edad, que incluyen a una de sus hijas. En Chihuahua, 150 rescatistas de la Cruz Roja y Protección Civil trabajan en la búsqueda de 7 mineros que se encuentran desaparecidos después del derrumbe de un muro de contención de la presa de Jales de la mina Río Tinto en el municipio de Urique. Autoridades informaron que el accidente ocurrió la mañana del lunes en un sitio en donde había trabajadores de la mina. Condena la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la violencia ocurrida el lunes en Ciudad Guzmán, Jalisco, por parte de civiles contra elementos de la Secretaría de la Marina. El organismo pidió que las autoridades investiguen los delitos en los que pudieron incurrir las personas que atacaron a los elementos. Garantizan los 50 empresarios más prominentes del país e integrantes del Consejo Mexicano de Negocios respeto y trabajar de la mano con quien gane la elección presidencial. El presidente del organismo, Alejandro Ramírez Magaña, señaló que presentaron por separado a los 4 aspirantes la agenda para consolidar un modelo a largo plazo que titularon Visión 2030. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, propuso reducir impuestos de las aportaciones patronales para garantizar la seguridad social de las trabajadoras del hogar. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el aspirante señaló que esta propuesta significa acceso a atención médica y créditos de vivienda. Las empleadas en hogares es un trabajo duro y digno. Deben tener prestaciones. Acceso al IMSS. Para ellas y sus familias. ¿Con todo? Con guarderías, seguro médico, de vida y de invalidez. ¿Ahorro para el retiro? Claro, hasta crédito para la vivienda.
El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, presentó al Consejo Mexicano de Negocios un programa de gobierno, porque se trata de un encuentro cordial, o se trató de un encuentro cordial, de mucho diálogo, en donde encontró enormes coincidencias y se habló de la generación de empleo. Este miércoles, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, visitará los estados de Tlaxcala y Puebla, en donde se reunirá con simpatizantes de su proyecto. Presentan las organizaciones Artículo 19 y La Doble Vida el proyecto Palabras a Prueba de Balas, que consiste en la creación de un chaleco antibalas cubierto de notas de prensa que informaron en su momento sobre los atentados contra comunicadores en México. Con él exigen a los 4 candidatos de manera simbólica se comprometan con la agenda en materia de libertad de expresión. ¿Cómo desarrollar una idea que ayudara a concentrar y dar visibilidad a un problema que todos los días estamos viviendo, pero se pulveriza de pronto en el mundo de las notas, y que nos hemos de manera terrible como sociedad acostumbrado a esas notas? El chaleco que ven de aquel lado tiene justo los impactos de las pruebas que se realizaron con armas 9 milímetros y 45 que resistieron el impacto. Y en el centro ven los nombres de los 116 periodistas asesinados. El chaleco también busca ser un símbolo. En el Pacífico se forma la tormenta tropical Aleta. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se localiza al sureste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 959 kilómetros de Manzanillo. Se espera cielo nublado y potencial de tormentas las próximas horas. El dólar se cotiza este miércoles en 20 pesos con 70 centavos en ventanillas bancarias del país. Alerta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que la tensión comercial entre Estados Unidos y sus socios clave, como la Unión Europea, México y Canadá, es un riesgo serio para su crecimiento y las cadenas de suministro globales. En marzo del 2018, la inversión fija bruta que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional importado, y como los de construcción, se incrementó 1.9%, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Gastos en maquinaria y equipo total se elevaron 8.4%, en tanto que los de construcción se redujeron 1.6% en el tercer mes del 2018. La Comisión Europea aprobó la imposición de aranceles adicionales a productos estadounidenses, medida que entrará en vigor en el mes de julio, en respuesta a los aranceles que Estados Unidos impuso a las importaciones de aluminio y acero de la Unión Europea. Suman ya 75 muertos y 192 heridos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Las brigadas de rescate continúan en la búsqueda de desaparecidos. El gobierno anunció un plan de reconstrucción en la zona de desastre. Y más de 100 bomberos lucharon contra las llamas del Hotel Mandarín Oriental en Londres. La columna de humo podía verse a kilómetros de distancia. Hasta ahora se desconocen las causas que provocaron el fuego y no hay víctimas ni lesionados. En los deportes, Oscar Mota, adelante. Gracias, Elia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. La selección mexicana sub-21 calificó a la final del torneo Esperanzas de Toulon tras derrotar a Turquía 3-1. El jugador del Tampico Madero, Eduardo Aguirre, se despachó con un triplete. Asimismo, Héctor Herrera recibió un permiso especial para ausentarse hoy de las prácticas de la selección mayor por motivos personales. Daño colateral de la fiesta en México. Y mire, se definieron los grupos de la Copa MX. El torneo inicia el 24 de julio. El Necaxa es el campeón vigente. Participan Cruz Azul, América, Pumas, las Chivas, además de Tigres y Monterrey. Finalmente, México competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, con una delegación de 43 deportistas encabezados por la campeona olímpica y bicampeona mundial Guadalupe González, además del marchista Juan Luis Barrios y el saltador Edgar Rivera. A partir del 19 de julio, México buscará superar las 29 medallas que se ganaron en el 2014. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas
Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante estamos nuevamente contigo y como todas las tardes le agradecemos que nos acompañe en una emisión más, en esta, la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Quédese con nosotros, por supuesto le tenemos todos los detalles de las últimas horas y el día de ayer le dábamos cuenta de esta reunión que tuvieron, que ya culminaron los 4 candidatos a la presidencia de la República, pues con empresarios. Por supuesto, el que llamaba más la atención o del que había más expectativa era Andrés Manuel López Obrador en relación por los desencuentros que tuvo en las últimas semanas. Empresarios del país y asesor económico del candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, este enlace con los empresarios, afirmó que en este encuentro pues hubo franqueza y respeto, además de cordialidad, que sostuvieron en este encuentro los miembros del Consejo Mexicano de Negocios con el político tabasqueño. Romo expuso que los representantes de la iniciativa privada se comprometieron a ser el motor de la economía, en tanto que López Obrador les aclaró que de llegar a la presidencia, pues no quiere más déficit ni más impuestos. Mire, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, afirmó que en el encuentro entre los empresarios y López Obrador, dijo que es viable y conveniente la obra. En la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que el nuevo aeropuerto internacional de México es viable y conveniente. Aseguró que el presidente, esto lo aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, en conferencia de prensa para hablar sobre las propuestas que deberían contestar los candidatos presidenciales de cara al tercer debate. Indicó que esa postura abona una visión moderna de lo que requiere nuestro país. Y es que están los pendientes de cara a los posicionamientos en este tercer y último debate de la presidencia de la República. Más detalles de esos temas los tiene nuestro compañero Rodrigo Muñoz, con quien hacemos enlace vía telefónica. Rodrigo, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes, Elia, Brenda, un gusto saludarlos a ustedes, a todo el auditorio de La Ciudad y el Mundo que nos ve y nos escucha. Comentarles que en efecto este día en conferencia de prensa se reunieron varios de los empresarios más importantes del país, encabezados por el presidente del Consejo Coordinador, Juan Pablo Castañón, quien aseguró que de cara al tercer debate pues hace falta mucho más diálogo, que si bien exigen propuestas claras y concisas, también es muy importante profundizar en temas como seguridad, desarrollo sostenible, crecimiento económico, inversión o la agenda internacional. Él dice que durante los últimos días y semanas se ha mantenido un diálogo pues muy estrecho con los 4 candidatos presidenciales. Sin embargo, hace falta mucho más pues diálogo con cada uno de ellos. Él puntualizó que el día de ayer, en el acercamiento que se tuvo con el Consejo Mexicano de Negocios, pues ya se llegó, como ustedes ya bien lo comentaban, a un pequeño pues consenso entre los empresarios y el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el aeropuerto es viable siempre y cuando, lo dice así el candidato de Morena, pues el sector empresarial sea quien esté a cargo de dicha inversión. En esta conferencia que hubo este miércoles también es importante destacar que Marcos Martínez Gavica, quien es el presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que debido al proceso electoral que actualmente vivimos en nuestro país, así como las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, existirá todavía volatilidad en el tipo de cambio. Dijo que no nos debemos de preocupar ni asustar si en un par de semanas vemos que el peso pueda rebasar incluso la barrera de los 21 pesos respecto al dólar. En esta conferencia también estuvieron presentes representantes de cámaras como la Canacintra, la Concanaco, la ANTAD y el Consejo Nacional Agropecuario, que también habló sobre los aranceles que México impuso a los Estados Unidos. Rodrigo, muchísimas gracias por tu reporte, como siempre, completo. Estamos muy al pendiente, seguimos con estas reacciones de los encuentros de los candidatos, más de Andrés Manuel López Obrador por estas polémicas. Estamos al pendiente y en comunicación contigo. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Buenas tardes a Rodrigo Muñoz. Y sí, y en estas reacciones, Brenda. Así es, y es que derivado de las reuniones a las que convocó el Consejo Mexicano de Negocios, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conversó con Claudio X González, expresidente de este grupo, quien refirió que sí hubo una reconciliación y hasta un abrazo luego de las declaraciones y posturas que ha manifestado uno en contra de la postura del otro. Escuchemos. Coincidimos en que todos queremos un mejor México para todos y que para lograrlo necesitamos mucha inversión,
mucha creación de empleos y mucho crecimiento. ¿Fue convincente lo que les propuso? Yo creo que tiene una idea, un plan. Ahora vamos a verlo en instrumentación si el 1 de julio gana. Todavía vamos a ver qué sucede aquí el 1 de julio. Le pidieron que... Minoría rapaz que no quiere dejar de robar, así les calificó a algunos de los empresarios, entre ellos Claudio X González. Vamos a seguir con estos temas después de esta primera pausa. Quédese con nosotros.